Hola traders, ¿cómo están? Buenas noches. Acá una vez más en la clase de análisis técnico. Sé que algunos no tienen la posibilidad de entrar, así que no se preocupen. La idea es que usted una vez esté la clase renderizada en YouTube, que por cierto, la clase pasada ya se encuentra renderizada, ya se encuentra en YouTube. En el portafolio ustedes la deben encontrar. Si se les dificulta un poco, me comentan y yo se las mando por privado, ¿ok? Es una clase muy interesante, entre otras cosas. Entonces me permiten que voy a grabar también acá en Meet. Me está cargando demasiado. Bueno, ¿y cómo les fue con las señales de hoy? Me imagino que súper bien. Bueno, ya iniciamos. Acá estamos en Meet también ya grabando para que haya doble grabación y las cosas sean compactas. Bueno, vamos entonces a iniciar con el tema de hoy que me parece muy interesante. Y es básicamente cambios en la tendencia. Vamos a quitar esto acá un momento y, primero que todo, se proyecta bien la pantalla, todo correcto por allá, me escuchan bien, no hay ningún problema, todo bien correcto, se ve la pantalla. Alguien que me confirme, por favor, que eso esté correcto. Bien, Ramón, gracias. Listo. Entonces, para nadie es un secreto, ¿verdad? Que los tengo pues un poco fastidiados con este tema del tema de impulsos y retrocesos, pero básicamente así siempre los intentaré abordar porque así sé que funciona el mercado, ¿verdad? Un impulso con un retroceso, con un impulso, con un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo normal que puede pasar ahora? Es que el precio intenta hacer un retroceso y no un impulso, ¿ok? Eso es básicamente pues la probabilidad en la que usted tiene, ¿verdad? Entonces, la idea cuál es? La idea es que ustedes esperen un retroceso, ¿verdad? Porque entrar en un long en este punto, entrar en un long en este punto donde ya se ha dado el impulso es un poco irresponsable de su parte, ¿verdad? Eh, Porque usted no sabe si el precio va a seguir subiendo, ¿ok? Usted debería confirmar, primero validar la tendencia, que realmente es alcista, ¿verdad? Pero cuando ya usted analiza, entiende, ¿verdad? Que si está dentro de un nuevo impulso, que fue capaz de romper el anterior, y ya se encuentra por lo menos dentro del impulso, ya está en el rally, que normalmente los traders les dice rally alcista, rally bajista, es un movimiento. Entrar en un long acá pues es un poco irresponsable. O sea, tiene probabilidad usted, lógicamente, porque es una tendencia alcista, pero disminuye un poco, porque usted se puede quedar atrapado en un retroceso, ¿verdad? Porque el precio no va a subir siempre. Tiene que tener eso muy en cuenta. El precio, tarde o temprano, va a ser un retroceso y usted no sabe cuándo lo va a hacer. Entonces, la probabilidad de usted no es tanto entrar en un long acá, sino es esperar el retroceso, ¿verdad? Y nuevamente entrar en un long, porque lógicamente usted validó la entrada. Esa es la probabilidad de usted. Entonces, ¿qué pasa acá? Lógicamente, bueno, acá pues tomó el long, esperó confirmaciones, demás, entonces el long. Entonces ahora usted va a pensar, listo, perfecto. Eh, Ahora, este último impulso, listo, lo hizo de este tamaño, perfecto. Entonces ya usted empieza a pensar, este impulso debería realmente quebrar mi último máximo anterior, ¿ok? Debería realmente esto para que la tendencia se valide, ¿ok? Entonces yo empiezo a sospechar qué es lo que está pasando, porque debería este impulso, o sea, validarme la entrada o validarme la tendencia alcista y debería ser mayor. Pero fíjense que el último impulso, ya usted, esto está lógicamente confirmado de que está haciendo el retroceso acá y esto lo está haciendo de esta manera.
Ok, usted empieza a sospechar, algo está pasando, realmente no me está generando confianza, porque entrar de pronto en un long acá, pues lógicamente usted no sabe que a dónde voy. Es que este último retroceso sea capaz de romper el último mínimo que usted tiene en esta parte de acá. ¿Ok? Entonces, usted debería esperar, ser pacientes en caso de que este movimiento se dé y es cuando se confirma por lo menos, probablemente, el cambio de la tendencia. ¿Por qué? Porque usted, como ya usted está viendo en el dibujo, los mínimos son cada vez más altos, ¿verdad? Pero este retroceso fue tan grande que fue capaz de romper el mínimo que usted tiene en esta parte, ¿ok? O sea, invalida completamente la tendencia alcista, ¿ok? Entonces, esos movimientos tienen que tenerlo muy en cuenta porque ya usted tiene que hacer una retrospectiva o un reajustamiento de análisis porque usted lógicamente venía pensando en una tendencia alcista e ir en compras, pero ya usted tiene que reajustar, ¿ok? Porque a medida que el precio va aumentando, avanzando, dando pie, dando nuevas informaciones, eh, tenemos que reajustar nuestro análisis de acuerdo a la información que nos está mostrando porque no sabemos a la final qué es lo que va a hacer. Nosotros simplemente somos especuladores, como siempre lo hemos comentado acá en las clases. Entonces, acá se valida el cambio de la tendencia. O, lógicamente, usted puede validarlo con algún tipo de patrón doble techo, doble suelo, hombro, cabeza, hombro. eh, que si de pronto usted no sabe qué es, ya esas clases le hemos explicado antes, está en el portafolio. Si de pronto alguien desea que más o menos se comente, pues en las próximas clases vamos a hablar nuevamente de los patrones que son muy importantes. Netamente para confirmar, pues confirmar ciertas cosas, confirmar entradas, pues esos patrones también nos sirven mucho para tomar decisiones. Ok, entonces validamos eso, validamos de que la tendencia realmente ya no quiere ser alcista y este movimiento fue capaz de romper el mínimo anterior y lo más probable es que el precio ahora intenta hacer esto. ¿Ok? Entonces, seguir pensando, irte en un long acá, no, o sea, como que tipo, son las 5, 8 de la mañana en esto y ya se sobreentiende que estás dentro de una tendencia alcista. Pero una vez que el precio te invalida la tendencia alcista y seguir pensando como pensabas a las 8 de la mañana es un grave error. ¿Ok? Como que seguir pensando, no, voy a entrar en un long porque, ¿por qué? Porque ya aquí tengo una zona fuerte de rechazo, ¿ok? Entonces voy a esperar a que el precio rompa esta parte de acá y irme en un long. Eso está mal. ¿Por qué? Porque está haciendo un mal análisis y no se está acomodando o reestructurando a las condiciones que le está mostrando el mercado. Así que aquí se valida el cambio en la tendencia. Cuando se ha invalidado la estructuralidad que el precio normalmente llevaba. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque el precio es cíclico, como les decía, no siempre va a subir. ¿Y cómo podemos confirmar cuando baja? Es cuando ya te ha invalidado la tendencia que se encontraba. Siempre, o sea, siempre. Todas las señales que nosotros mandamos, todas las señales que de pronto se mandan, es cuando ya se ha validado algo. No es como que entrar por entrar, sino se valida una ruptura, se valida un cambio de tendencia, se valida un patrón, se valida algo y se manda. Porque lógicamente así nos da mucha más confianza. Que se vaya a ganar, pues Dios mediante se gana, maravilloso. Pero si se va a perder, eso está dentro de las posibilidades y hay que ajustarnos a eso. Entonces, para que tengan eso en cuenta, porque un compañero me había comentado, pero ¿cuándo sé yo cuándo el precio ya no va a seguir subiendo, cuándo va a seguir bajando? Bueno, aquí lo tienes, de esta manera. Cuando ya se ha invalidado completamente tu tendencia alcista y ya ahora se está mostrando tendencia bajista, cuando realmente el precio rompe hacia abajo. ¿Ok? Eso lógicamente también funciona para una tendencia bajista que lógicamente vamos a verlo de esta manera. A verlo de esta manera. Fíjense. ¿Está esto? Entonces fíjense que lo normal es ver que el precio haga mínimos y máximos cada vez más bajos. Fíjense el mínimo, máximo, más máximo, más mínimo. Entonces, ¿usted cómo valida esto? Acá quiero que tengan en cuenta ciertas cosas que me parecen también interesantes, porque lo normal
que he podido ver yo es que cuando estamos dentro de una tendencia bajista bastante fuerte o bastante prolongada o durante mucho tiempo, eh, quizás deme un momento. Quizás usted va a notar que el precio fue capaz, lógicamente, usted está viendo sus movimientos hacia abajo, ¿cierto? Entonces usted va a notar que este impulso, que realmente es un retroceso, ¿ok? Porque eso simplemente es un retroceso, ¿verdad? Esto debería ser un retroceso, pero se convierte en un impulso de la tendencia alcista que es capaz de romper el mínimo anterior. Ok, algo que he notado mucho y es que, vamos a quitar esto un momentico acá. Y es que por lo menos a veces el mercado intenta engañarnos un poco y hay que ser muy perspicaces y muy vivos a veces. Y es que normalmente muchas personas de pronto notan este movimiento, ¿ok? Entonces esperan retroceso y ya quieren ir al alza, ¿ok? Entonces no sabemos si realmente, o sea, usted no sabe si este movimiento que fue lógicamente capaz de romper el máximo anterior que usted tenía, realmente es el retroceso de este movimiento, de este impulso de acá. ¿Ok? Entonces, aventurarse nuevamente en una compra acá, sabiendo que viene una estructuralidad bajista, es un poco más o menos. No sé, o sea, puede que se dé lógicamente, pero se está confiando solamente en un impulso que fue capaz de romper el mínimo anterior y la tendencia realmente es bajista. Aún no se ha validado el tema de la tendencia alcista que ha querido romper. Entonces, ¿qué le sugiero yo? Es que tenga en cuenta por lo menos, lo más probable es que aquí encuentre polaridad. ¿Qué es polaridad? Cuando el precio eh, primeramente fue un soporte y ahora mismo es una resistencia. Entonces, ¿qué le sugiero yo? Que en caso de que si no quiere esperar la ruptura de la polaridad, que es lo más conveniente de hacerlo, por lo menos que usted confirme que el precio fue capaz nuevamente, o sea, lo lógico es que si esto sigue teniendo una tendencia bajista, es que este impulso ya lógicamente sea capaz de romper tanto como este, lógicamente. Pero fíjense que el precio lógicamente puede hacer esto y este impulso debería ser mayor que el anterior, entonces ya probablemente usted ya empieza a cambiar de pronto la perspectiva. Entonces ya usted espera probablemente un pequeño retroceso o espera simplemente la ruptura de la polaridad para irse en una compra y a entender que el precio realmente no quiere seguir bajando. ¿Ok? Esas son cositas que usted de pronto ahora no lo vea muy claro, pero con la experiencia y con el tiempo va a darse cuentas de pequeñas cosas. Es que realmente no sabría explicarlo, pero es como ciertas cositas, ciertos comportamientos que el ojo se acostumbra a ver y es como que esto parece que lo he visto y lo he operado antes y me he dado cuenta que pasa normalmente esto. Entonces, como que usted se va adaptando, usted se va adaptando. Y esas son cosas que yo he notado mucho a lo largo de lo que llevo operando. Entonces, pues yo pasé por ejemplo todo ese proceso, entonces la idea es que usted acorte todo ese camino, ¿verdad? Que realmente es un camino muy lindo, muy largo también, pero eso es arte, realmente para mí eso es arte. Ok, vamos a con el gráfico. Con el gráfico y vamos a ver a INJ. Bueno, ¿cómo estamos por allá? ¿Cómo estamos por allá? ¿Bien? ¿Cómo les fue con la explicación? ¿Todo correcto? ¿Entendieron? Todo correcto, seguimos. Excelente, Jairo. Gracias. Me alegra. Bueno, listo. Entonces, fíjense. INJ yo lo estaba viendo de esta manera. Ok, eso es a 4 horas. Ok, eso imagínense, esto fue el 10 de junio. Entonces, él, lógicamente, estamos dentro de una tendencia alcista, ¿verdad? Tendencia alcista. Perfecto, yo estaba notando esto. Pero noté algo muy curioso y es que este impulso, ¿verdad? Este impulso, como les es más, vamos a tratar de quitar todos estos dibujitos, porque aquí también hay una figura chartista que parece que la he explicado antes. Sí, parece que la he explicado antes. Y bueno, también nos va a servir mucho de la explicación. Entonces, fíjense, como les había comentado, lo normal en una tendencia alcista, lógicamente, ¿qué es? Es ver impulsos y retrocesos cada vez más altos.
¿ok? Lo normal es esto. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿O qué es la probabilidad de usted? Es que este retroceso, ¿verdad? Pues se dé, perfecto. Lógicamente tiene que hacer un retroceso para que el precio continúe, para que el precio continúe subiendo y este impulso debería ser mayor que el anterior, ¿verdad? Entendemos eso, ¿ok? Pero fíjense que fue igual. Fíjense que fue igual de esta misma manera. Ok, entonces yo empecé a sospechar, ok, algo está pasando, porque realmente si él me está mostrando tendencia alcista durante más de un mes, yo empiezo a sospechar algo, o sea, como que, brother, tengo una tendencia alcista y mínimos y máximos cada vez más altos. Y miren que este último impulso fue igual que el anterior. Ok, yo espero, sigo esperando, no tomo ninguna decisión, aún no tomo ninguna decisión porque aún me encuentro dentro de la tendencia eh, alcista, perdón. Entonces, listo. Entonces, lo más probable, o sea, pues dentro de las posibilidades es que el precio lógicamente haga un impulso, un retroceso, realmente pueda ser el retroceso de este impulso que hizo y lógicamente tiene que ser mayor que el anterior. ¿Ok? El impulso tiene que romper máximos, pero fíjense que no lo hizo. ¿Ok? E incluso lo hizo menor que el anterior. Si se dan cuenta cómo empieza a notarse como esas, empieza a cambiarle usted la estructuralidad alcista de bajista. ¿Ok? Entonces, a eso nosotros nos dimos cuenta, o bueno, nos dimos cuenta, sí, y empezamos a analizarlo, a verlo ahora mismo lo estamos viendo a un nivel macro, ¿ok? Pero una vez que entiendas en 4 horas la estructuralidad, te vas ya lógicamente puedes como desmenuzarlo a 2 horas, a 1 hora, 30 minutos, que normalmente es lo que yo hago. Cojo 4 horas, después me voy para 2 horas, después me voy para 1 hora, después me voy para 30 y después me voy para 15. Entonces, pues les recomiendo que también hagan eso, porque normalmente hay personas que de pronto hacen un análisis a 15 minutos y de pronto están obviando algo que se está formando a 1 hora, entonces todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, o sea, porque el mercado es vivo y nosotros tenemos que ser más vivos que él. Entonces, listo, perfecto, entendemos eso, entendemos lo que está pasando acá, perfecto, entonces, listo, yo lo que hice fue lo siguiente, esto lo estamos dando a 4 horas, ¿verdad? Y yo lo que hice fue trazar una línea de tendencia. Bien, una línea de tendencia de esta manera. Y se dio la línea de tendencia en la parte de abajo también. Entonces se dan cuenta que hay una especie de banderín. Yo sé que las personas que vienen trabajando con nosotros eh, durante hace un tiempo, ya este tema del patrón chartista banderín lo hemos explicado antes. Y Y creo que no, bueno, no sé si este banderín específicamente lo he explicado, pero hay un tipo de banderín que obviamente no es camisa de fuerza, todos los banderines no van a ser perfectos, pero hay un tipo de banderín que está lógicamente en una tendencia alcista y se da el banderín, ¿verdad? Se da este tipo de banderín, que es a favor en contra de la tendencia, ¿ok? Es como un banderín hacia abajo dentro de una estructura alcista. Entonces, normalmente este banderín se conoce como banderín de continuidad, ¿ok? El precio normalmente hace esto, rompe y el precio continúa subiendo. Pero hay un tipo de banderín que es así, de esta manera. Es como a más o menos un poco más a favor de la tendencia. Sí me copian, como que es más a favor de la tendencia, pero se logra ver como un desequilibrio un poco. Entonces, ya cuando es un poco más de la tendencia, está un poco más lateralizado, normalmente es que el precio está como acumulándose tipo banderín para el precio cambiar de tendencia. Entonces, lógicamente yo noté eso. Yo noté eso que estaba sucediendo en INJ. Yo noté eso que estaba sucediendo en INJ y vamos a verlo a 1 hora. Listo. Entonces, fíjense qué pasó acá. Listo, y parece que estaba por aquí, estaba más o menos por aquí. Parece que el precio estaba por aquí. Entonces, yo lo que hice fue, listo, yo vengo a una tendencia alcista. El precio me está mostrando ya a 4 horas lo que les había comentado, lo que les expliqué. Perfecto.
Entonces, lo ideal que es que el precio lógicamente intente respetar eso, pero una vez que el precio nuevamente llegue hasta acá arriba, es muy probable que este último impulso o este impulso retroceso sea menor que el anterior y ya está totalmente comprimido el banderín, ¿ok? Porque fíjense lo siguiente, fíjense cómo el banderín, lógicamente desde la asta hasta donde la punta, por decirlo así, él se iba comprimiendo. Si se dan cuenta cómo se va comprimiendo este banderín. Entonces, entre más cerca esté de la punta, que ahora el nombre técnico se me escapa, pero entre más esté más cerca o más compacto esté, más probabilidad tiende a hacer el movimiento, ya sea, en este caso es hacia abajo, porque ya usted va sobreentendiendo que la estructuralidad está cambiando, pero también se lo pueden contar en una continuidad como se lo expliqué antes, y eso es lo que usted tiene que tener en cuenta, que si ya está cerca de la punta, es muy probable que el precio ya empiece a hacer el movimiento, ¿ok? Empiece a hacer el movimiento. Entonces, eso lo noté yo noté eso, y lo que hice fue lo siguiente, perfecto, yo tengo zonas acá de rechazo muy fuertes. Listo, yo las de una vez las coloqué y coloqué lógicamente esta zona que para mí, esa zona es una zona de rechazo bastante fuerte. Miren cómo el precio llega acá y rebota increíblemente. Miren cómo el precio de acá rebota increíblemente. El precio nuevamente intenta llegar y rebota. Pero fíjense que lógicamente no llega ahí arriba, pero es capaz de respetar mi línea de tendencia bajista de banderín. ¿Ok? Entonces, miren que lógicamente fue capaz de romper, de respetar la línea del banderín o la línea de tendencia bajista. Entonces, estaba pasando esto. Listo, estaba pasando esto. Este movimiento. Yo dije, es muy probable, realmente es muy probable que el precio intente nuevamente subir. Ok, que lógicamente se impulse haciendo énfasis o respetando esta tendencia alcista, ¿verdad? Lógicamente él puede romper porque no es perfecto. Fíjense que acá realmente está la mecha donde el precio llegó y miren que realmente no rompió. Y si se dan cuenta lo siguiente, y qué fue lo que yo me dio confianza de esperar el movimiento y no confiar en esta ruptura, porque miren que acá se sale un poco. Mira, si se dan cuenta que el precio lógicamente llega, respeta, pero él no es capaz de llegar arriba, sino nuevamente volverse. Pero fíjense que el precio no es capaz de romper los mínimos que tiene en esta parte, ¿ok? Entonces eso fue lo que me dio un poco más de confianza, donde realmente se impulsó en esta zona de rechazo acá arriba. Yo dije, no, lo más probable es que el precio vaya a hacer un retroceso y la zona más cercana que tenemos es esta, ¿ok? Lógicamente, yo no olvido o no obvio el hecho de esa zona de rechazo que tenemos acá arriba, pero teniendo en cuenta todo eso, teniendo en cuenta de que ya... Buenas noches, Daniel. Teniendo en cuenta todo eso que les había comentado y teniendo en cuenta de que el precio es muy probable que llegue acá y siga respetando mi línea de tendencia, listo. Yo preparo mi venta, parece que la preparé en un poco más abajo, pero lógicamente le di un stop loss por encima de verdad de la zona de rechazo que tenía más arriba, porque no sabía qué tan fuerte podía llegar el precio allá arriba y podía de pronto ser una especie de ruptura falsa. Entonces, fíjense, vamos a bajarle un poco Entonces, fíjense cómo el precio fue capaz de respetar mi línea de tendencia, ¿verdad? Y ese movimiento fue el que generó la ruptura del banderín. Y fíjense cómo el precio empezó a bajar a partir de ahí. ¿Ok? Entonces, fíjense todo lo que está, o sea, fíjense toda la información que está detrás de un simple movimiento, ¿verdad? No es netamente de pronto ver el cambio de tendencia, sino qué se está formando dentro y qué me permite a mí confirmar o tomar una decisión o tomar una entrada. ¿Ok? Tienen que tener en cuenta mucho eso. Porque, o sea, ¿a qué me refiero con eso? Y es que lógicamente usted se puede basar en netamente la estructura. Vamos a quitarle esto y usted simplemente no ve, o sea, supongamos que usted no ve nada de esto. Usted no ve nada de esto.
realmente no ve nada de esto. Perfecto. Esto para usted simplemente es acumulación. Y esto es válido. O sea, no quiero que se vayan acá con la idea de que van a replicar todo lo que yo hago. No, porque al final lo que hace el trading es que al final cada quien ve el trading de una manera totalmente diferente. Entonces yo vi eso y me sirvió para entender el movimiento, para confirmar, para entender zonas de rechazo, para hacer, respetar ciertos parámetros, pero usted puede verlo de una forma totalmente diferente y es totalmente respetable. Simplemente usted, lógicamente, viene una tendencia alcista y lógicamente usted ve esto, de que el precio debería ser mayor que el anterior, pero no lo hace. Y miren que nuevamente llega acá abajo y usted empieza a ver de que esto probablemente sea una especie de consolidación. ¿Ok? Ok, perfecto, es totalmente válido. Entonces simplemente fue una especie de volatilidad un poco que el precio lógicamente puede hacer, ¿verdad? Pero la zona de consolidación, lógicamente es esta de usted. Pero lógicamente se ve el poco interés de que el precio de no querer subir. Pero entonces acá usted puede tomar dos decisiones. La primera decisión de usted, ¿cuál es? Es que lógicamente el precio intente respetar nuevamente la consolidación, porque usted lógicamente hace el análisis de acuerdo a la consolidación. ¿Y cómo operamos las consolidaciones? De los extremos hacia adentro. Por lo tanto, usted espera a que el precio llegue a su extremo superior de la consolidación e ir hacia abajo. O si no quiere hacer eso, simplemente lo que hace es esperar a que el movimiento se complete y que sea capaz de romper los soportes anteriores, porque ya usted está entendiendo de que la tendencia alcista se acabó, brother. Aquí ya usted ya entiende que la tendencia es muy probable que se acabe la tendencia alcista. Entonces, sin embargo, puede que no se acabe, simplemente acá, probablemente, simplemente acá puede que se haya rechazado, se haya soportado en ese punto y empezar a subir. Eso puede pasar, ¿ok? Eso puede pasar. Simplemente es entender la estructuralidad de lo que ha pasado. Entonces usted simplemente, brother, no me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar porque esto es una tendencia alcista y hasta que yo quiero entrar en una confirmación un poco más. Entonces, listo, yo espero a que el precio haga la ruptura contundente, ¿ok? Contundente, lo puedo ver de pronto a 30 minutos. Haga la ruptura contundente, acá aún no ha roto, pero acá esta vela ya fue capaz de romper. ¿Ok? Entonces yo simplemente preparo un short cuando el precio rompa, le doy un stop loss, pues considerable porque tiene en cuenta que él puede devolverse un poco hacia el retroceso, pero lógicamente entiende que el precio puede bajar a partir de ahí. ¿No lo tomó ahí? Perfecto, no lo toma ahí. Entonces, ¿qué hace? Ah, se me escapó la entrada. ¿Qué hago? Nada. Usted no puede pretender que si usted ve este movimiento en este punto, usted no puede seguir a la baja. O sea, es irresponsable como les había comentado yo porque el movimiento ya inició, el rally está. Entonces, seguir, corretear el precio, tener la esperanza de que va a seguir bajando, pues usted no lo sabe. ¿Ok? Nosotros tenemos que ser muy responsables y tenemos que ser muy, muy conscientes de que a la larga el mercado quiere que perdamos. ¿Ok? Entonces, el mercado es a veces engañoso y entiende de que muchas personas sentaron acá esperando que el precio bajara y él perfectamente puede hacer un retroceso totalmente aprobado. ¿Por qué? Porque aquí tiene zonas de rechazo bastante fuertes. Entonces usted se le ocurre la brillante idea de seguir el precio correteándolo en esta parte de acá. Vamos a ver que se toma todo el retroceso. ¿Ok? Entonces, listo, perfecto. Yo espero. Yo hago parte del grupo VIP Crypto Trader. Entonces, yo voy a ser un poco más paciente y no voy a tomar la entrada acá, sino que voy a esperar el retroceso. ¿Ok? Listo. Me doy cuenta que hay un posible retroceso y ya hemos comentado esto en las clases pasadas, de que cuando el precio hace esto, consolidación, es muy probable que el precio intente hacer un último beso. ¿Ok? Eso se le conoce como the last kiss o del último beso. Ese es el último beso que da el precio y para continuar bajando. ¿Ok? Entonces miren todas las posibilidades que ustedes tienen de tomar la entrada y entender la estructuralidad para tomar decisiones a favor de eso. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Lo entendieron? ¿Qué tal les pareció la explicación?
Perfecto. Listo, me alegra mucho. Sí, 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 estamos entendiendo. Perfecto. Bueno, listo, Brian, gracias. Eh, entonces, bueno, que tengan en cuenta esas cositas. Em, bueno, vamos a explicar, quiero explicar Lina, me parece interesante también. Y pues, voy a quitar esto un momentico acá. Y pues, lógicamente, ser lo más transparente posible y por qué entramos, ¿verdad? La idea es esa, la idea es que de pronto las entradas que se tomen y que de pronto no nos dé tiempo o no se manden de pronto anuncios, de pronto tratar de explicarlas directamente acá, ¿verdad? Porque todas las entradas son fundamentadas, todas. Entonces, miren, ¿qué notamos en Lina? Vamos a verlo para ver a 4 horas. ¿Qué es lo que? ¿A 4 horas? ¿Qué notamos en Lina? Si se dan cuenta, vamos a quitar estos. ¿Qué notamos en Lina? Y es que, fíjense que Lina desde el 18 de junio se ha soportado en una zona de rechazo bastante fuerte. Nosotros notamos eso. Nosotros notamos esta parte de acá, ¿verdad? Parece que estábamos por aquí. ¿Ok? Entonces, el Bitcoin más o menos estaba llegando a una zona de soporte bastante fuerte también. Entonces, notamos esas cositas y es que era muy probable de que el precio intentara nuevamente rechazar hacia arriba, ¿ok? Porque fíjense que desde el 18 el precio no había sido capaz de romper esta zona de rechazo. Lógicamente, aquí se va a encontrar volatilidades como esta, que probablemente una persona probablemente entró acá y toda esta volatilidad se la comió. Y eso está, siempre yo les voy a decir eso, nadie está exento a volatilidades inesperadas, ¿ok? Usted puede hacer un análisis perfecto, usted puede colocar este parámetro, tan, aquí patrón, aquí banderita, aquí hay estructura, pero simplemente puede haber una fundamental. Joe Biden anuncia algo, las criptos son clausuradas en el Medio Oriente, Alemania ya no va pues Binance está clausurada o restringida en tanto país, eso es volatilidad pura. Entonces, pues usted no está exento a ese tipo de volatilidades. ¿Ok? Entonces, esto básicamente, ese tipo de cosas. Sin embargo, lo que a usted le interesa es esto, de que la zona como tal puede ser un poco amplia por la volatilidad, pero el tema es este, de que este precio no había sido capaz de romper. Entonces, usted lo que hace es, perfecto, el precio se encontraba justamente acá, pero nosotros no nos conformamos con eso, sino que, parece que el precio ya había llegado nuevamente acá y se había impulsado hacia arriba. Entonces estábamos acá, estábamos aquí, el precio había llegado. Entonces, fíjense que el precio había llegado, pero, eh, a ver, ¿cómo les explico? No estábamos tampoco exentos a que este movimiento fuese capaz de romper e irse a la baja, ¿ok? O sea, eso estaba dentro de nuestras posibilidades. Entonces, nosotros, vamos a verlo a 30 minutos. Nosotros no, 15. Nosotros perfectamente hubiésemos mandado esta operativa desde acá, del 0.1268. ¿Por qué? Ok, simplemente porque el precio llega acá y es muy probable que el precio suba. Pero no nos bastó con eso, porque, como les digo, siempre les vamos a decir, detrás de nosotros hay una responsabilidad grande. Entonces, netamente guiarnos por eso y por este movimiento bastante fuerte, bajista, las posibilidades de que rompiera quizás fuesen altas, ¿ok? Entonces eso había que considerarlo muy bien. Entonces lo que hicimos fue esperar confirmaciones, ¿ok? Esperar una confirmación capaz de que el precio nos dijera de que, brother, no, voy a soportarme aquí, te voy a confirmar con qué, con estructuralidad. Entonces, ¿cómo entendimos eso? Ok, perfecto, ya entendemos lo que viene haciendo, pero ¿cómo confirmamos? Ok, sin embargo, acá tenemos una zona de rechazo. Ok, aquí tenemos zona de rechazo. Zonas de rechazo. Perdón. Zonas de rechazo. Listo. Entonces, perfecto.
El precio llega, se sostiene y empieza lógicamente a mostrarnos interés alcista. ¿Ok? El precio se soporta, pero miren que automáticamente es una vela roja. Entonces, lo que queríamos esperar es que el precio hiciera esto. ¿Ok? Confirmar la entrada, pero tampoco nos confiamos. ¿Por qué? Porque había una zona de rebote, zona de rechazo, que era esta. ¿Ok? Entonces, lógicamente, nosotros pudimos haber mandado la señal mucho más abajo. ¿Ok? Hubiésemos tenido un montón de profit. Pero no se trata de eso. Se trata es de confirmar una entrada y ser lo más seguro posible para todos. No es mandar una entrada por mandarla. ¿Ok? Entonces, tuvimos que esperar a que el precio fuese capaz de romper la zona de rechazo que les había comentado, que aquí hay una zona bastante fuerte de rechazo. Aquí si coloco volumen, miren el precio, lo interesado que estaba en romper. Aquí una zona de mando bastante fuerte. Y ese precio, lógicamente, era muy capaz de hacer que el precio se devolviera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedamos nosotros? Embarcados, embalados, porque lógicamente el precio lógicamente es muy aprobado de que el precio simplemente se rechazara acá y empezara a bajar. ¿Ok? Eso estaba dentro de las posibilidades. Entonces tuvimos que esperar a que el precio rompiera, fuese capaz de confirmarnos la interés alcista para una vez subir y tomarnos todo este movimiento. Ya lógicamente estábamos un poco más tranquilos cuando rompió. Lógicamente aquí estaba un poco de retroceso, un poco que les dio la posibilidad de ustedes de entrar en la operativa, pero no estábamos exentos de eso. Lógicamente, él podía ser un retroceso, e incluso podía ser un retroceso un poco más amplio, un poco más abajo, pero pues ya había roto, ya había con volumen, ya había hecho un poco más de interés alcista. Lógicamente era muy probable que el precio llegara hasta esos últimos máximos que tiene por acá. Entonces, miren todo lo que hay detrás de la operativa, ¿ok? Confirmaciones, información pasada, eh, patrones, porque lógicamente aquí notamos probablemente una especie de un doble piso, ¿verdad? Y ya le hemos comentado mucho el doble piso, que es que una vez que rompe el neckline, lógicamente el precio lógicamente empieza a subir, ¿ok? Entonces, para que tengan eso en cuenta. ¿Qué tal les pareció la entrada de hoy? ¿Qué se siente entrar en una operativa fundamentada, con análisis perfecto? Siente bien, ¿no? Lógicamente, Y la ganancia también se sintió buena. efectivamente, efectivamente. La mejor asegura todos los parámetros para entrar. Así es, así es. De pronto, si estuviéramos operando solos, no tuvieran tantas confirmaciones. Quizás yo sí, yo soy un poco, siempre me he considerado un poco más eh, como como que el mercado está en contra mía. Meticuloso. Exactamente. Como que el mercado está en contra mía y no, y que yo al principio como que entraba y iba al alza y se iba a la baja. Tal, y se iba al tal. Entonces yo creé una carpeta donde durante meses analizaba todas las entradas y me daba cuenta de ciertas cosas que no estaba confirmando, de que eso es relativo, Brian, eso es relativo. Eh, una entrada, o sea, para mí puede tener 5 o 6 confirmaciones, una entrada puede tener 2 confirmaciones apenas, una entrada puede tener 3 confirmaciones. ¿Sí me entiendes? Como que es realmente relativo y de acuerdo a lo que el interés que me está mostrando el mercado en que suba o baja, ahí es que tomo las decisiones. ¿Ok? Pero no hay un parámetro así como que yo diga, no tiene que pasar esto. Es lo más lógico o lo más común que yo pueda ver es que si yo espero una entrada en un punto, la confirmo con estructuralidad. ¿Ok? Por lo menos la veo un high time frame, que es una temporalidad un poco más alta. De aquí ya llego a una zona importante. Lógicamente me voy a un low time frame, baja temporalidad de 15 minutos a 5 minutos y logro ver estructuralidad. Entonces cuando ya entiendo de que el precio realmente está haciendo estructura alcista o bajista y lo que yo estoy se acomoda a eso, lo que yo estoy esperando se acomoda a eso, ahí es que tomo las decisiones. Si se dan cuenta que casi no uso indicadores. Más que todo uso volumen
y pues una herramienta que me parece muy interesante, que es Smart Money, que es básicamente me muestra ciertos puntos de inflexión o ciertos puntos de interés donde el precio es muy probable que llegue y que no siempre va a llegar. No se guíen totalmente de esa herramienta, es simplemente un algoritmo que alguien creó, pero pues me ha parecido interesante y ya, es netamente eso. Yo me guío, eso se le llama acción del precio. Me guío netamente soportes y resistencias, impulsos de retroceso, rupturas, confirmaciones y demás. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es básicamente era la clase de hoy. Espero les haya servido mucho. Vamos a ver cuánto llevamos. Llevamos 40 minutos. Yo les dije que probablemente iba a ser un poco más corta. Eh, bueno, los que se quieran quedar, vamos a ver si analizamos de pronto una monedita. No sé si tienen, quieren que analice alguna moneda, si están analizando algo. A ver qué probablemente pueda hacer. Eh, y pues bueno, básicamente eso, vamos a ver. Normalmente, ¿qué es lo que yo hago? Yo siempre veo a 4 horas. Primero veo Bitcoin, como que a veces, no siempre, pero la mayoría de las veces siempre intento entender el movimiento del Bitcoin porque a veces el Bitcoin se mueve y todas se mueven mágicamente. Entonces Bitcoin como que va hacia arriba, entonces Pero, entonces como que es casualmente Bitcoin hace que todas se mueven y a veces es muy probable que yo a veces vea Bitcoin siempre. Entonces fíjense que yo esta mañana miramos que el Bitcoin estaba, miren que desde el 20 de junio, el Bitcoin no ha pasado, no ha hecho más nada sino es estar en este punto, como que en esta consolidación, ¿verdad? Y el precio ya había llegado acá, entonces cuando notamos eso, buscamos automáticamente, como que no le doy mucha larga al Bitcoin, simplemente entender qué está haciendo, qué es lo que probablemente pueda hacer, y entendimos eso, como que entendemos de que sea una consolidación, y estamos viendo las 4 horas, una consolidación y listo, ¿ok? Como que no le damos mucha larga, estás en una zona de soporte bastante fuerte, y buscamos, normalmente siempre busco estructuralidad, algo que yo pueda entender, ¿ok? Que no se de pronto, que no se encuentren ya en un movimiento ya, porque por lo menos este movimiento ya inició, no sé qué tendría que esperar a confirmaciones, entonces demoraría un poco más, entonces siempre busco como que una estructuralidad un poco más legible que yo pueda entender para yo tomar decisiones. Entonces como que empiezo a pasar, no tengo una bolita mágica que diga, no, o toma ARPA, toma INJ, toma BTC, toma tal, no. Simplemente empiezo a pasar y las que me vayan pues gustando. Yo tengo un cuadernito donde tengo pues todo, donde de pronto las que me gustan yo las voy anotando, ok, posibilidad de como que ARPA tiene tal movimiento, tal, entonces como que tengo una especie de filtro y al final me quedo como que con las que más me gustan. Al final cada quien hace pues el análisis como desee, pero pues a veces me ayuda mucho. No siempre lo hago, pero a veces me ayuda. Entonces empiezo a ver y empiezo a ver algo legible que yo pueda entender. Siempre intento 4 horas, como les había comentado. Entonces fíjense que acá, fíjense que casi no se entiende. Miren que esto pues está consolidado. Ahora mismo pues hay bastantes mechas. El precio probablemente aquí en Musk pueda que se impulse. El movimiento probablemente ya inició. Vamos a verlo en una hora para ver qué nos está mostrando. Miren esa cantidad de mechas, o sea, aquí probablemente, bueno, vamos a ver si entendemos un poco más el movimiento. Miren, primero a 4 horas, ver qué pasa. ¿Qué pasa a 4 horas? Fíjense, es una zona de rechazo bastante fuerte, ¿ok? Miren que desde el 10 de junio básicamente todas están igual. El 10 de junio casi no han podido como que pasar de ahí, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, y lógicamente entender la direccionalidad de que la fase como tal es bajista, ¿ok? Miren que desde acá ha bajado y ahora mismo se encuentra consolidada. Encuentra consolidada, no tiene una estructura legible, entonces entendiendo eso un poco más. Vamos a ver las 2 horas. Y bueno, listo. A 2 horas ya
como les había comentado, se está sosteniendo en una zona de rechazo que ustedes ya habían visto en esta parte. Entonces ya usted empieza a ver, ok, aquí desde el 3 de julio se nota ver como una especie de estructuralidad bajista, ok, estructuralidad bajista. Y miren que ahora mismo el precio, vamos a darle una hora. Miren que este movimiento, cómo fue capaz de, miren sus últimos mínimos que tiene el precio, es este, ¿verdad? Es el último mínimo que tiene el precio. Miren que acá fue ok, fue ese último mínimo y este impulso fue capaz de romper el mínimo anterior, ok, miren que cómo lo traspasó. Y justamente se rechazó o se impulsó en esta parte de acá. Entonces, miren cómo a veces también tiende a engañarnos y probablemente nos hubiese engañado también a nosotros. Y es que si alguien estaba esperando la ruptura de esa zona de rechazo alcista, pues perdió la operación, ¿verdad? Y eso también es un llamado a que todas las operaciones no se van a ganar. Fíjense que es una zona excelente de rechazo. Se dan cuenta que el precio llega acá y el precio automáticamente o sube, ¿verdad? Y aquí, en esta parte, vamos a ver la 30 minutos. Miren cómo fue rechazado acá, ¿verdad? Y sin embargo, te empieza a mostrar una estructuralidad alcista. Y fíjense que el precio rompió en la zona de rechazo. Y si usted está esperando esa ruptura en una compra, miren que como el precio lo sacó. Como el precio lo sacó, ¿verdad? Entonces, no todas las operaciones se van a ganar, ni incluso dándole confirmaciones. Eso es como un plus que usted le da, pero eso es como un llamado, ¿verdad? No todas las operaciones al final se van a ganar. Entonces, ok, vamos a ver qué más está haciendo. Vamos a seguirla viéndola una hora. Listo. Entonces, miren que aquí tenemos algo. Y es que fíjense que aquí el último mínimo que hizo el precio fue este. ¿Ok? El último mínimo que hizo el precio fue este. Y este impulso fue capaz de romper el mínimo anterior. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, hay algo que está prevaleciendo y la tendencia bajista. ¿Ok? Entonces, lo más probable que es que el precio continúe bajando. Porque además de que el precio llega acá y fue rechazado hacia abajo y este impulso fue capaz de romper mi mínimo anterior, ¿verdad? Porque normalmente yo las mechas casi no las tengo en cuenta. Pues a 30 minutos se logra ver que el precio bajó hasta acá, ¿verdad? Pero miren cómo el precio intenta bajar. Entonces lo que está prevaleciendo es la tendencia bajista. Entonces, la probabilidad de usted, ¿cuál es? Es que el precio, lógicamente, este impulso que él hizo, él debería tener un retroceso. Debería por lo menos tomar un retroceso para que continúe bajando. Lo que no sabe es que si ese retroceso fue que no creo, entonces aún me estaría gustando un long, probablemente cuando ya rompa este último mínimo que le hizo el precio acá. Esperando que el precio haga una especie de doble suelo, ¿verdad? Rompa el neckline, que viene siendo más o menos 374, 380, para que el precio intente subir un poco más, esperando que el retroceso de este impulso como tal alcista sea validado. ¿Ok? Vamos a verlo a 15 minutos. Vamos a verlo a 15 minutos. Y es que a 15 minutos aún se logra ver la tendencia bajista. Fíjense cómo el precio acá sube, ¿verdad? Pero automáticamente en esa parte empieza a ser estructuralidad bajista. Fíjense que no fue capaz de tener mis máximos anteriores y empieza a ser la estructura bajista. Entonces, la zona más posible, la de rechazo de usted, ¿cuál es? Va a ser esta. Va a ser esta. ¿Ok? Ahora usted no sabe, o sea, usted no sabe si el precio la va a tomar como una zona de rechazo o va a romperla directamente para ya continuar subiendo. Pero la zona ahora mismo es una zona fuerte de rechazo. ¿Por qué? Porque ese impulso, o sea, miren cómo el precio y la tendencia bajista se estaba validando y miren que este impulso fue capaz de validar la tendencia bajista. ¿Ok? Entonces, si usted está esperando un long, usted debería por lo menos esperar a que este movimiento se dé, que la información que demuestre el mercado sea entendible. Ok, ahora mismo usted no sabe qué va a pasar.
Ok, ahora mismo entrar, ahora mismo tipo un short, irnos en un short aquí, en esta parte, es un poco de pronto arriesgado. ¿Por qué? Porque no puede olvidar el hecho de que usted está en impulsos, ¿ok? En un rechazo alcista, en una zona de que más, habíamos dicho a 4 horas, el precio miren que no ha podido bajar a partir de aquí, ¿ok? Entonces, usted no puede pretender simplemente que va a la baja, porque yo ya viene ya un rechazo bajista. Entonces, simplemente esto puede ser o, o un simplemente un rechazo alcista y este short acá se le puede invalidar. Entonces, yo le sugiero un poco que esperen más información a que el precio le muestre qué es lo que quiere hacer, cuál es su intención, ¿ok? Entonces, esperar, esperar, esperar. Para mí, ahora mismo esperar. No entraría, no entiendo qué me quiere hacer y hasta que no lo haga, yo no entro. O sea, como que no entro. Hay que ser de pronto un poco más conscientes, ¿verdad? Porque lógicamente tienes también zonas de que el precio tiene de rechazo acá fuerte. Entonces es probable que quizás este short en esta parte de acá, ¿verdad? No, este short simplemente eh, pueda que se valide un poco, pero pueda romper, ¿verdad? Y pueda validarse así. Entonces, si usted de pronto se va en un long acá, si va en un long acá, también es muy probable que el precio empiece a validarse el long, empiece a validarse el long y, lógicamente, esto en rechazo sea capaz de impulsar el precio hacia abajo. Entonces, podríamos arriesgarnos, que no es tan de mi estilo, eh, pero, pero ya sería diferente a una señal, o sea, como que no sería igual a una señal, porque yo no, suelo esperar, suelo confirmar, suelo hacer algo un poco más, entonces probablemente eso sea tipo un hombro, cabeza, hombro, ¿verdad? Hombro, cabeza, hombro, o sea, simplemente esto sea un doble suelto, un último beso, para que el precio intente nuevamente intentar hacia abajo, pero no lo sabemos, entonces yo esperaría. No sé si alguien tomaría este short. ¿Quién tomaría este short? Díganme. ¿Quién tomaría este short en este punto de inflexión acá? Aquí, ¿quién tomaría este short acá? Aquí, más o menos. Simplemente arriesgando un 0,57% que viendo como un 12% más o menos, un 13%. Esperando que el precio intente bajar. ¿Quién lo tomaría? ¿Tiene sentido para ustedes este short acá? ¿Quién me dice? ¿Tiene sentido ese short para ustedes? En mi caso no. Podría estar también haciendo una consolidación. Entonces en mi caso no. ¿Cómo, No, cómo, no cómo, cómo? podría hacer un short. En mi caso no. No hace sentido para mí un short, ¿no? Podría ser una consolidación también. Ujú. Ok, válido, válido. Es válido. Ok. Listo, entonces, bueno, vamos a colocar una alarma aquí en caso de que más llegue y mirar si el short se da. Ok, es como que tipo, a ver, hacer una proyección, tipo proyección. Ok, netamente, ¿por qué probablemente se dé el short? No sé, suponiendo de que se dé, simplemente porque aquí hay una zona de rechazo y validaría realmente esto sería un retroceso netamente del T-impulso, ¿ok? Este retroceso debería ser el de este impulso. Entonces, a esperar a ver qué llega, ¿ok? Vamos a analizar otra moneda mientras, para no... Bien. Pero realmente me gustaría mucho más el long.
en esta parte de acá arriba, ¿verdad? Porque miren que la zona como tal de usted de rechazo es esta, ¿ok? Entonces no hay que esperar. Vamos a ver otra moneda. Ok, vamos a analizar Matic. Vamos a analizar Matic. ¿Qué dice? ¿Analizamos Matic, sí o no? Ok, entonces ya vamos a apagar y ya no vamos a analizar entonces. No, no, claro, démosle. Listo, listo, listo. Si están activos, se durmieron. Si están activos o se durmieron. Miren, más llegó Activo. al más, pues, me orgullo. Miren, miren ese short cómo va. Vamos a quitar esto acá un momento. Vamos a ver cómo se da ese short. Ok, vamos a arriesgar poco, realmente. Vamos a arriesgar solamente un 12. Yo no entré, simplemente es netamente por el short. Por el tema del retroceso. Ok, ahora mismo está negativo, pero vamos a ver, pero vamos a arriesgar lo mismo, un 1 a 1. Y bueno, vamos a dejarla ahí. Colocar alarmas. Normalmente yo casi no, porque no me estreso ni nada. Simplemente yo coloco alarmas y lo que tenga que pasar. Y hasta que me toque la alarma, listo. Entonces, bueno, vamos a seguir. Vamos a analizar Matic. Estábamos en Matic, parece que fue Matic. Listo, miren Matic. Entonces, tendencia bajista totalmente clara, ¿ok? No, eso no discute con nadie. Y habíamos comentado que era muy probable que Matic intentara nuevamente llegar acá arriba. Parece que, como fue Tomo, parece que Tomo lo tomamos básicamente acá, cuando el precio llegara acá arriba, zona de rechazo, confirmamos, abajo. Entonces, aún Matic se encuentra dentro del retroceso, no sabemos si va a llegar ahí, pero es muy probable. Entonces, analizamos a 4 horas, ¿qué vemos a 4 horas? Listo. ¿Qué estructuralidad? Listo, alcista. Fíjense, fíjense, alcista. Entonces, ¿qué está haciendo actualmente? Está haciendo el rebote a este último impulso que fue capaz de romper mi último máximo anterior y está haciendo retroceso, ¿verdad? Entonces, es muy probable que Matic a partir de ahí empiece a soportarse. No sabemos, no lo sabemos. Simplemente hay que analizarlo un poco más. Vamos a esperar a entender estructuralidad. La estructuralidad más cercana a usted, ¿cuál es? Es que está dentro de un impulso que fue capaz de ¿qué? Miren cómo este impulso fue capaz de romper mi máximo anterior. Ok, entonces esto probablemente sea un retroceso a estas zonas de interés, a estas zonas de demanda del precio, ¿verdad? Porque normalmente la tendencia alcista se valida como, se valida que el precio baje intentando tomar zonas de interés acá arriba para nuevamente seguir subiendo. ¿Ok? Entonces entendemos eso. Primeramente tenemos que entender la direccionalidad, hacia dónde se puede dirigir el precio. ¿Ok? Entonces, listo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que, qué es lo que usted tiene ahora básicamente? Tiene ahora mismo zonas de rechazo. Acá. Zonas de rechazo. Miren cómo el precio en esa zona de rechazo de pronto un poco sucia, pero ha sido una zona de rechazo bastante fuerte ahí. Tiene que probablemente acá una zona de interés donde hubo bastante volumen y el precio se impulsó, entonces es muy probable.
Vamos a verla a 1 hora. Listo. Estamos viendo la 1 hora y vemos básicamente lo mismo. Miren dónde está, se encuentra en zona de rechazo, zona de rechazo, zona de rechazo. Y actualmente está hizo como una especie de amague y ahora mismo está subiendo. Ok, ahora mismo está subiendo. Entonces, la zona que más próxima tiene usted, ahora, ¿cuál es? Es que miren que este impulso fue capaz de ¿qué? Este impulso fue capaz de romper mi último mínimo anterior, ¿ok? Validar lógicamente la tendencia bajista. Eso quiere decir que el precio probablemente iba a ser un retroceso, que lo hizo. Miren que suponiendo que estuviéramos en este movimiento, probablemente estuviéramos a la baja en esta parte de acá porque ese retroceso fue capaz, pues es de este impulso, ¿ok? Entonces, ¿ahora qué pasa? Este impulso debió ser capaz de romper mi mínimo anterior, pero no lo hizo, ¿ok? Se está impulsando. Entonces es muy probable que lo tome como soporte o como base para soportarse e irse hacia arriba. Vamos a verlo a 30 minutos, a ver cómo se va. Listo, miren que no fue capaz. Miren que el último mínimo, el antepenúltimo lo hizo acá y el último mínimo lo hizo desde acá arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué esperaría yo? Que el precio haga un retroceso, probablemente a esa zona de más acá, y que el precio probablemente cuando rompa esa totalidad intente por lo menos llegar hasta esos extremos de acá. ¿Ok? Es muy probable. ¿Ok? Es muy probable. ¿Por qué? Porque validaría de que el precio, miren cómo se ha acumulado acá, con poco interés, que el precio realmente no quiere seguir bajando. Aquí probablemente es un poco de volatilidad, pero miren cómo se acumuló. Entonces realmente me gustaría que el precio, si en caso de que rompa hacia arriba y termine por encima, realmente intentaría probablemente llegar hasta estos mínimos de acá, los máximos de acá. ¿Por qué? Porque fíjense que, entendiendo la validación de la tendencia bajista, miren que el último mínimo es este, probablemente ese es el último impulso y el retroceso que le correspondería a este impulso es este, ¿ok? Entonces, me gustaría que terminara por encima y entraríamos en un long, a ver si nos da, ¿ok? Lógicamente tendría que confirmar el tema de la acumulación. Fíjense que cómo está acumulado en esta parte de acá, ya cómo está acumulado. Confirmaríamos y esperaríamos que por lo menos intente llegar acá, hasta esos mínimos, esos máximos. Miren que tratamos un FIBO desde el último impulso hasta y probablemente el 61.8 esté por encima, 78.6 está por acá encima, entonces me daría un poco más de confianza entrar en un long acá. Luego les digo, es un análisis un poco rápido, pero pues pueda que se dé. ¿Quién entraría en un long acá? Yo entraría en un long, profe. Yo ahí estoy viendo mirando la gráfica, lo estoy siguiendo también por Binance. Y la verdad, yo entraría en un long, esperaría la confirmación un poco más hacia arriba y entraría en el long. Yo lo estoy mirando a 1 hora y 15 minutos. Ok, válido. Y la verdad, sí le entraría a un long. Inclusive, pues, pondría la alarma para que me diera ese long. ¿En qué punto entrarías? Espérate, no, espérate un momentico, ¿Cómo es tu nombre? Perdón, disculpa. Roberto. Ah, Roberto. Perfecto, Roberto. Está en 0.66400. Sí. ¿En qué punto entrarías? ¿Cierto? Yo seguiría a 0.66500 más o menos. Sí, es válido. Sí, Es válido. aquí no la veo, espérate un momentico. Sí, 0.66500, esperaría un poco más que subiera. La estoy mirando en estos momentos a 1 hora. Listo. 0.66500, Listo. esperaría. Y ahí sí haría aunque quería eso de subirlo un poquitico más, sino que es que no lo estoy mirando bien aquí, por lo que como estoy en el celular, no estoy en el computador, pero sí un poquitico más arriba de 0.66500 esperaría la confirmación y le haría un long.
A ver, Inclusive si se puede desde ahorita, espérate, miro un momento. vale, vale, vale. Vale, es No, sí totalmente válido. esperaría hacer el punto 66.500. Ok, perfecto. Ok, vamos a dejarlo en 66.500 y a ver qué pasa. Ok, estas metodologías vamos a tratar de hacerlas porque primero pues tratar de buscar algo diferente, tratar de innovar, tratar de darle pues lo mejor a ustedes, lógicamente, eso siempre va a ser la base de todo. Y pues también entrenarlos un poco el ojito, adaptarse un poco al mercado, ver cómo básicamente analizo yo. También ustedes no están obligados a entrar en las operativas, pues para que tengan eso muy en cuenta. Esto es netamente pues algo que es un plus. Otra cosa y es que tener tolerancia al riesgo. Eso quiere decir que ser muy cuidadosos con las entradas, que de pronto se vayan a tomar en vivo, no ir meterle el carro, meterle la casa, porque, porque a la final el mercado puede ser, y siempre les voy a decir, tengan gestión, tengan mucha gestión de riesgo, porque al final el mercado puede hacer lo que quiera. ¿Ok? Nosotros simplemente somos especuladores de precios y puede hacer lo que quiera. Entonces, usted simplemente puede ser un espectador y es totalmente válido, ¿ok? Es básicamente un plusito que quiero hacer. Obviamente, no está dentro de las señales que nosotros mandamos. Es algo más con ustedes acá, algo más privadito que tengo con ustedes. Y pues bueno, las personas que entraron en un long ahí, pues afortunadamente van en Ahí pago. se está dando el long, ahí se está dando el long. Yo entré, yo la verdad ya entré, profe, qué pena. Pero ahí Ah, se está dando el long de a poquito, pero ahí se está dando. dale, 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 perfecto. Me alegra mucho, hermano, me alegra mucho. Vamos a ver cómo se soluciona, cómo se lleva a cabo. Realmente es una entrada buena porque entraría realmente en el movimiento, ¿verdad? Pues ya confirmarías la entrada, confirmarías realmente la ruptura, ¿verdad? Eh, pues teniendo en cuenta también que realmente vienes de una zona de demanda pues un poco fuerte acá y el precio probablemente intente llegar un poco más arriba. Y pues bueno, vamos a ver cómo se lleva a cabo. Vamos a verla y ver qué zonas posibles te pueden interferir en ese long. A ver, hay una zona un poco molestosa en 66,73 que puede hacer que de pronto el precio intente ser rechazado, pero pues no es nada algo así como tan fuerte. Básicamente acá, vamos a ver, es una zonita ahí que puede de pronto interferirte un poco en la señal, pero pues en caso de que rompa esa zona de los 63-65, diría que todo bien, intentaría subir un poco más. Así que me alegra mucho, hermano. Ahora mismo estás más como en un 6% más o menos. Y bueno, ¿qué les pareció esta Yo estoy metodología? en un 53% ya. ¿Qué les pareció esta metodología? ¿Les gustó? Bueno, algunos se salieron. ¿Les gustó? ¿Seguimos con esta metodología o paramos? Brian, bien, Brian, me Sí, alegra. claro, súper. Seguimos, Brian, excelente. Me alegra mucho. Es como un abrebocas. Es como un abrebocas de lo que queremos básicamente hacer. Esto lo quería hacer un poco antes, pero pues lo quería como entrenar un poco, saber que esto a la final está bonito de esta manera. Gracias, gracias, Daniel. Gracias. Vamos a dejarte grabar para que no se haga tan. Vamos a ver cuánto llevamos. Hoy llevamos una hora.